Bien, qué bueno que estamos aquí una vez más. Gracias a Dios por esta oportunidad de estudiar esta carta, que es una de las más profundas y más interesantes del Nuevo Testamento. La carta a los romanos, ¿no? La carta que Pablo escribe a los romanos. Bien. Al momento llevamos 4 capítulos analizados y ya vamos a la mitad de la clase. Hay varios temas que son un poquito complicados en estos capítulos que siguen. A veces esos temas no son complicados per se, es decir, no son complicados porque sea muy difícil analizarlos, sino que las diferentes corrientes teológicas que han existido las hacen complicadas. O sea, mejor dicho, nosotros nos hemos complicado la interpretación y después ya viene a ser un poquito difícil analizarlos. Entonces tenemos, por ejemplo, el tema del capítulo 5. Ustedes tienen su Biblia ahí, que pues pueden ver más o menos lo que voy diciendo. Vamos a analizar, bueno, perdón. La primera sección de Romanos va del capítulo 1 al 4, ¿no? A veces dentro de esta sección, por ejemplo, hay ciertos pasajes que son un poquito difíciles de entender, ¿sí? Por ejemplo, el 3:21. No, perdón, el 3:31. Quería mencionar algo con respecto a ese pasaje y luego así ya pasamos a la siguiente sección, ¿no? El 3:31 dice, luego, por la fe invalidamos la ley. Una pregunta retórica que hace Pablo. Y él mismo la contesta y dice, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol con esa frase, confirmamos la ley? O sea, no invalidamos la ley, por el contrario, nosotros la confirmamos. Bueno, en principio, había dicho la vez pasada que a veces, ¿no? Cuando Pablo utiliza la palabra ley, se refiere a los 10 mandamientos, a veces se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia y a veces se refiere a todo el Antiguo Testamento, ¿no? Como la ley. En este caso, él se está refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Que eran lo que los judíos leían en su sinagoga, siempre leían eso. Y entonces él, cuando viene hablando de la fe, parece que dijera que esos 5 libros no sirven para nada, o que la fe, la idea de que por la fe somos salvos, es contraria a lo que se refleja en la ley, ¿no? Y entonces él aquí, por ley, decía los primeros 5 libros, no creo que por ley está refiriéndose a todo el Antiguo Testamento, ya me explico. Entonces él, para iniciar una sección, aquí el problema que hay aquí es la mala división de capítulos que se hizo. Ustedes saben que en el texto original no se divide capítulos ni versículos. O sea, que eso es posterior. Pablo no escribió capítulo y versículos. ¿Sí sabían eso? Lo vimos en Introducción a la Biblia. Sino que Pablo escribió de corrido. Más o menos por ahí, por el 1200, aparece un monje británico que se llama Stephen Langton, y él es el que divide los capítulos. Toda la Biblia la dividió en capítulos. Cuestión que es muy buena para que nosotros encontremos rápido un pasaje. Porque si nos, así como yo ahorita cité Romanos capítulo 3, y luego más adelante, en el siglo XVI, ya en la época de la Reforma Protestante, pues se divide en versículos. Yo cito Romanos 3:31 y todos lo encuentran rápido. Es la ventaja. Pero la desventaja es que nosotros no entendemos cómo Pablo usa la pregunta retórica. Cuando él hace una pregunta y él mismo se la contesta, eso es una pregunta retórica, ¿sí? Este es el caso. Luego, por la fe invalidamos la ley y la respuesta que él hace es de ninguna manera. Confirmamos la ley. Esa pregunta retórica, como otras que aparecen en Romanos, no son, a ver si me siguen en este argumento, no son conclusión, sino son introducción. ¿Qué quiere decir? Que Pablo no está concluyendo, sino está introduciendo un nuevo tema.
Entonces, ¿dónde es donde él concluye? Versículo 28. ¿Están conmigo? Capítulo 3, versículo 28. Ahí concluye. Concluimos pues. O sea, se fija, hizo su conclusión. Cuando él hace la pregunta del 31, él está iniciando un nuevo tema. ¿Por la fe invalidamos la ley? Por el contrario, dice él, no. Confirmamos la ley. ¿Qué quiso decir? Quiso decir que la ley y, o sea, el Antiguo Testamento y el concepto de que nosotros somos salvos por fe están en total consonancia. La ley confirma la fe y la salvación por fe confirma la ley o confirma lo que la ley ha dicho. Y a continuación va a dar dos ejemplos de que la salvación era por fe en la ley. El primer ejemplo que utiliza es del Pentateuco, Abraham. Por eso es que arranca en el capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Entonces, él va a decir, Abraham fue justificado por su fe. ¿Ven? Eso está dentro de la ley. O sea, la ley misma enseña que la justificación se obtiene por la fe. Y el segundo ejemplo que va a tomar del Antiguo Testamento es el de David, ¿no? Más adelante, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza en la ley, ¿no? David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Entonces, me explico cómo se citan dos ejemplos, rapidito. Y ese es el sentido que él da cuando dice, oye, ¿invalidamos la ley? No, confirmamos la ley. O confirmamos que lo que la ley dice, y por ley él se refiere al Antiguo Testamento ya que cita el Pentateuco y cita los Salmos, entonces confirmamos, le estoy apagando, sí. Confirmamos, dice él, que lo que la ley dice es correcto. Confirmamos la ley, que está en total consonancia con la justificación por fe. ¿Me siguieron en el argumento? Porque no me siguieron, lo repito, voy a repetirla. Muestro una vez más este mismo concepto. Capítulo 6, versículo 1, vean. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí hace otra pregunta retórica. Aquí sí está bien dividido el capítulo porque claramente la pregunta retórica es introducción de un nuevo tema. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el 3:31? Que como está en el último versículo, porque don Esteban Landon dividió mal los capítulos, entonces es la conclusión de lo que viene diciendo, o Pablo nunca contesta esa pregunta, que es, digo, hace la pregunta, pero nunca la explica. Y realmente él sí la está explicando. O sea, es una pregunta retórica para abrir un nuevo tema. Debería de ser, entonces, ese 3:31 debería de ser el 4:1. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Confirmamos la ley. Mira el ejemplo de Abraham y luego mira el ejemplo de David. Muy bien. La segunda sección, ahora sí, de Romanos arranca en el 5:1 y termina en el 8:39. ¿Cómo lo sabemos y por qué lo decimos? Porque aquí hay un inclusio. ¿Qué es un inclusio? Un inclusio es una figura literaria que arranca con un concepto y luego cierra con el mismo concepto y pone un contenido en medio, como una hamburguesa. Tenemos pan arriba, pan abajo y en medio tenemos un montón de cosas. Eso es un inclusio. El capítulo 5, los primeros 11 versículos, manejan el tema de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 1. En quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ven cómo arranca con ese tema? Y luego sigue diciéndolo por medio de otros términos que no vamos a ver. En el capítulo 8, versículo 28, dice,
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien. Eh, ¿Qué pues diremos, versículo 31 a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, y sigue diciendo todo eso que es muy típico en las predicaciones. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Capítulo 5, versículo, versículo 7 y 8, 9. Mire. Mas dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, seremos, por él seremos salvos de la ira. Okay. Ese mismo concepto, si ustedes se fijan, es el que acabamos de leer en el capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora, lo que yo estoy aquí mostrando y tratando de que ustedes vean es que los mismos conceptos con los que abre el capítulo 5 son los mismos conceptos con los que cierra el capítulo 8. Me explico, o sea, si uno lee 5 1 al 13 y lee en paralelo 8, 28 al 39, se va a fijar que los mismos conceptos están en este párrafo y en este párrafo. Y por eso digo que en esta sección hay un inclusio, o sea, es una unidad la que tiene que ser leída. Y el tema de esa unidad es la gloria de Dios. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de ese concepto, ¿sí? Si les parece. Si ustedes buscan el concepto de gloria, es bien complicado. Tengo un amigo que es doctor en arqueología, algo de arqueología, no sé en qué es doctor realmente, pero lleva ya unos 12 años escribiendo un libro sobre ese concepto y todavía no lo ha terminado. O sea, así de difícil es la cosa. Bien, ¿qué es la gloria de Dios? Yo creo que aquí tenemos un problema para entender este concepto por lo que gloria significa para nosotros los latinos. Para nosotros los latinos, gloria significa algo así como un brillo que está a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos como que de Dios tiene un brillo alrededor y así es como entendemos el capítulo 3, versículo 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no puedes ver la gloria de Dios porque pecaste. Sin embargo, eso no lo entiendo, por lo menos yo no lo entiendo así, de esa forma. La gloria de Dios, ahora sí, la gloria de Dios es un tema muy importante en el Antiguo Testamento. Lamentablemente, para el tamaño de las horas que tenemos en el curso, no podemos explorar en detalle el concepto. Pero en el Antiguo Testamento, en resumen, cuando Dios hablaba de su gloria, de lo que Dios estaba hablando, era de la intervención que iba a tener. A ver, déjame explicarles un poquito esto. Antiguamente, la gente tenía palabra. O sea, cuando las personas decían una cosa, cumplían a cabalidad lo que prometían. ¿Ok? Hoy en día, la gente no tiene palabra. Y entonces uno tiende a no confiar en la palabra de las personas. A veces nos prometen cosas y yo mejor ya ni confío. Y lamentablemente yo trato mucho con gringos y los gringos pues no tienen palabra. O sea, ellos dicen una cosa hoy y dicen otra cosa mañana. Entonces no tienen palabra, no tienen honor. Nosotros tampoco, vamos a jugar aquí, tampoco tenemos honor. Pero yo trato de tener honor en lo que digo. Y si yo digo que les voy a dar una clase todos los lunes, pues todos los lunes les doy una clase. Y si me comprometo a algo, pues trato de cumplirlo a cabalidad, aquello que yo prometo. ¿Ok? Entonces yo me casé hace algún tiempo y prometí ser fiel. Ahora, si yo no cumplo con lo que prometo, entonces caigo en deshonra, que es lo contrario de gloria.
Sí, sí, te estoy tratando de explicar el concepto. Y si yo cumplo lo que prometo, entonces yo me glorifico a mí mismo. O sea, el cumplir con mi palabra es gloria mía. Y esto es el concepto de Dios. O sea, cuando Dios hace una promesa, por ejemplo, le promete a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra y haré de tu descendencia una gran nación. Entonces, Abraham dice, pues, ¿quién lo prometió? Entonces, lo prometió Dios. Entonces, si Dios lo prometió, yo voy a confiar en la palabra de Dios. Pero, ¿por qué confías en la palabra de Dios? Porque Dios es un ser glorioso. Es decir, jamás dejará de cumplir su palabra por su propia honra, por su propio honor. Pero si el que lo promete es Elvin Monterroso, entonces no confiamos en su gloria. Sí, sí, me explico en el concepto. Entonces vamos, tratando de explicar. Un concepto que ya hemos visto hasta el momento y ustedes pueden repasar una vez más el video porque lo que estoy diciendo no es muy fácil de digerir. O sea, si no me están entendiendo, no me preocupen, esto no es fácil de digerir ni yo soy muy bueno explicándolo, sí. Pero vamos. Un concepto que ya vimos en los primeros 3 capítulos es que por mí mismo yo no puedo justificarme. Los griegos no pudieron, en su mucha sabiduría, justificarse, por el contrario, quedaron mal. Los judíos, a pesar de tener la ley, no pudieron justificarse porque no basta con tener la ley, hay que cumplir la ley y no la cumplieron. Y prueba que no la cumplieron es todos los textos que cita Pablo de los Salmos, donde dice no hay justo ni aun uno. No pudieron. Entonces, ambos grupos están mal, no pudieron. Y dice, están destituidos, ¿no? Esa palabra, están destituidos, esa frasecita, están destituidos, es muy difícil de traducir, lo mencioné la vez pasada. Y puede ser fácilmente traducido también, están en necesidad. De hecho, el verbo que aparece allí en griego es ustereo, o sea, ustereo, de donde viene nuestra palabra austeridad. Entonces, por eso es que las traducciones en inglés dicen están en necesidad o están en carencia de la gloria de Dios. Ahora, déjeme explicarle este concepto entonces. La idea es que yo, Selvin Monterroso, no puedo justificarme a mí mismo porque si me creo sabio me hago necio y porque es imposible o me fue imposible cumplir la ley de Dios. Y esto es algo que yo en mi vida también reconozco. O sea, la vez pasada estaba dándole clases a una persona, clases para el bautismo, ¿no? Y quería bautizar. Entonces yo le digo que bueno, ella tenía como sus 50 años, ¿no? Y que qué bueno que usted va a entregar su vida a Dios. Y me dice, yo realmente entregué mi vida a Dios cuando tenía 5 años. Yo pensé que ahorita le iba a entregar, ¿no? Entonces le digo, pues bueno, hay que arrepentirse de los pecados, ¿no? O sea, eso es bueno. Entonces me dice, no es que yo nunca he cometido ningún pecado. Y yo digo, fascinante, ¿no? Yo no voy a juzgarla. Traté de hacerle sentir que pecadora, pero yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir eso. Por el contrario, yo sí he pecado. Pero no les voy a contar qué pecados he tenido. O sea, no voy a contar mis intimidades aquí. Pero yo sí he pecado. Uno. Dos. Soy inexcusable. Porque uno siempre cuando comete pecados se excusa. O sea, ¿fuiste infiel? Sí, pero es que mi cónyuge no me comprende y no me atendía. Ah, qué bonito, ¿no? O sea, el cónyuge es el culpable. Lo mismo pasó con, ¿cómo se llama este? Con Adán, ¿cierto? O sea, fue la mujer. No, no fui yo, fue la mujer. Que tú me diste, ¿no? Entonces uno siempre le echa la culpa a otro. Yo personalmente, cada vez que he hecho lo incorrecto, quedo inexcusable y no me puedo parar frente a Dios y decirle que fue culpa de fulano o sultano. No, reconozco, en realidad esa decisión la tomé yo y soy inexcusable. Entonces, ¿qué me queda? Aquí viene el capítulo 3, versículo 23, como yo lo entiendo. Necesito de la gloria de Dios. O sea, necesito, lo voy a decir de esta forma, necesito a Dios
en mi vida. Porque si yo no lo tengo en mi vida, estoy frito. Nosotros a veces cometemos el error de necesitar cosas de. Necesito, por ejemplo, que mi esposa me haga cena. Necesito cosas de, no necesito a la persona. Pero en cuanto a Dios, también tenemos ese problema. Necesito el perdón de Dios. Yo no lo veo así en mi vida. No necesito el perdón de Dios. Necesito a Dios en mi vida. Porque si no lo tengo en mi vida, entonces estoy frito. Me explico. No es el perdón de Dios, sino es a Dios. Ahora, sigo con otro concepto. Eh, y pasamos a contestar la primera pregunta. Sigo con otro concepto. Espero no estarlos perdiendo en mi razonamiento. Mire, Dios nunca, nunca salva inmediatamente, sino que Dios promete y después salva. Abraham tiene 70 años cuando Dios lo llamó. Tenía 70 años cuando Dios lo llamó. Muy bien. Abraham no tiene hijos, entonces necesita un hijo. Y Dios le promete que de él va a ser una gran nación, para lo cual necesita un hijo, pero no le cumple su promesa inmediatamente, sino que se la viene a cumplir. Y los que son estudiosos bíblicos saben cuántos años tenía Abraham cuando Dios le cumplió su promesa. 100 años. Te quiere decir que esa promesa estuvo ahí por 30 años. Entonces, esto no le pasa nada más a Abraham, sino pasa todo el tiempo con todos. O sea, Dios siempre actúa igual. Cuando la Biblia dice algo es porque Dios actúa de esa forma. Entonces, no solamente a Abraham, sino a mí, a nosotros. Entonces, Dios no nos salvó, ¿ya? No nos salvó, sino que nos prometió que nos iba a salvar en el día final. Entonces nosotros tenemos que ser como Abraham. Entonces, Abraham, Dios no lo hace fértil ni le da un hijo, sino que le promete que le va a dar un hijo. Y la fe consiste en creer, pero ¿creer qué? Creer que el que lo prometió es fiel, es decir, creer que el que lo prometió tiene gloria o tiene honor. Que la palabra kabod en hebreo, que significa gloria, rostro, y significa honor. Entonces, yo creo que Dios tiene honor y por lo tanto tiene palabra. Entonces, lo que Él promete, lo va a cumplir. Ese es el concepto de Abraham. Entonces, yo no es que Abraham tiene una fe ciega, sino que él, su fe está basada en el honor que Dios tiene. Entonces, si Dios promete, Dios cumple. Me explico. Porque entonces, nosotros estamos en la misma situación. Si Dios promete, entonces Dios cumple. Y por eso es que vamos a cambiarle la traducción, ¿sí? Para que usted me entienda un poquito más. Capítulo 5, versículo 2. Por lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Muy bien. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cambiémosle la palabra gloria, que en griego es doxa, en hebreo es kabod, pero que el concepto que yo les estoy diciendo que tiene este término kabod en hebreo no es el concepto de gloria, sino es el concepto de honor. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Está diciendo, nos gloriamos en el honor de Dios o nos gloriamos de que quien prometió es alguien honroso. ¿Cómo sabemos que va a cumplir su promesa? Este es un buen punto. ¿Cómo sabemos que va a cumplir su promesa?
capítulo 5, versículo 7, 8 y 9. Si Dios, cuando nosotros éramos malos, entregó a su propio Hijo, esta es la prueba, ¿no?, de que al final de los tiempos nos va a salvar. Porque si cuando éramos malos nos dio a su Hijo, entonces nuestra salvación es completamente segura, porque Dios, si hizo eso ahora, pues a futuro está más fácil, ¿no? Sí me explico en la lógica de él. Si cuando éramos, versículo 8, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, cuando yo era pecador, Cristo murió por nosotros. Aquí viene, este es su honor, o esta es la base de la fe que él tiene que tener. Pues mucho más, estando ya justificados, seremos salvos de su ira. Y el mismo concepto lo repite en el capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros cuando éramos pecadores, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, ¿qué tan firme es nuestra salvación? Nuestra salvación es completamente firme porque el que lo prometió es alguien que tiene honor, que cumple su palabra. ¿Se me explicó? Voy a poner un simple ejemplo. Vamos a decir que a mí me van a quitar la casa, esta casa donde estoy alquilo. Esto, no, esto es puro ejemplo. Vamos a decir que yo sí la estoy comprando y que me atrasé en los pagos, ¿no? Y que me la van a quitar. Me la van a quitar. Y yo aquí le cuento a nuestro hermano, ay, ¿a quién? No quiero poner a uno de aquí, porque si no después se malinterpreta. A nuestra hermana Reina. Nuestra hermana Reina, le conté, hermana Reina, que me van a quitar la casa, y ella me dice, tranquilo, hermano, no me preocupe. Usted viene para Nicaragua en septiembre, ¿sí? Aquí yo le voy a dar la plata de la casa. Bueno, entonces yo digo, realmente la hermana me está vendiendo cuentos o sí puedo confiar en su palabra. Ve, entonces, ¿cuál es el honor que tiene esa hermana? Yo no sé si confiar o no, porque confiar en el hombre es complicado, que el hombre es mutable. Pero Pablo está diciendo, Dios, nosotros confiamos en el honor que tiene Dios. Eso es lo que traduce. Por eso es que parece raro, y esa era una de las preguntas del examen, parece raro cuando él dice, nos gloriamos. O sea, dice, bueno, en el capítulo 5 versículo 2 donde él dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Dónde está tu esperanza? Mi esperanza está en la gloria de Dios. Eso no se entiende. Pero si usted cambia gloria por honor, entonces ahora sí lo entiende. Nosotros, nuestra esperanza está en el honor de Dios. O sea, que Dios es alguien que tiene honor. Y en determinado momento, si uno lee todo el Antiguo Testamento, la misma idea va siempre de que Dios cuando hace una promesa la cumple y Dios dice, por mí mismo voy a cumplir esto, no por ustedes. Es porque yo tengo honor, porque yo cumplo lo que prometo. Ok, brinquémonos un poquito de tema. Pasemos al capítulo 7. Perdón que lo estoy agarrando en, ¿cómo se llama este? Al revésado, ¿sí? En el capítulo 7, Pablo presenta la idea de que en determinado momento él estaba completamente vendido al pecado. Dice, déjeme ver, capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues, qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás.
Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no hago lo que quiero, perdón, versículo 16, y si lo que quiero, esto hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis mandamientos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya, termina él diciendo. Muy bien, este pasaje ha sido bastante conflictivo y complicado, ¿no? Y esto es debido a la interpretación que de él hizo Agustín de Hipona y más adelante Juan Calvino. Entonces, ellos interpretaron este pasaje de esta manera, que creo que es la manera más común o la manera más popular en que se interpreta. Que usted es malo por naturaleza y que mientras esté en esta vida o en este mundo, será imposible que deje de pecar. Luego decía Juan Calvino, es imposible que nosotros hagamos el bien. Y si es imposible que hagamos el bien, entonces necesitamos la gracia de Dios. Y el hombre es totalmente corrupto, malo, y por lo tanto la única forma en que puede hacer lo bueno es si Dios lo elige previamente y hace que él haga lo bueno. Conclusión, la predestinación. Pero aquí yo les hice una pregunta a ustedes en el cuestionario, ¿no? Una pregunta más o menos para que pensáramos. ¿Qué es lo que está mal en el hombre? ¿No? Cuando yo leo el pasaje, observo un par de cositas. Primero, la racionalidad, la razón de Pablo no está mal. Lo que está mal es su voluntad. En determinado momento, él dice que él quiere hacer lo bueno. Él, por una parte, sabe lo que está bien y sabe lo que está mal. Con su hombre interior, se deleita en la ley de Dios y sabe que lo que la ley dice es lo correcto. Pero a la hora de actuar, él no hace lo que sabe que es correcto, sino hace lo que es incorrecto. ¿Sí, sí me explico? Entonces, el problema parece no estar en la razón o en la racionalidad o en la forma en que él piensa, sino el problema está en la forma en que él actúa. Hermano Ulises. Buenas noches, hermano, bendiciones. Buenas Yo noches. tenía una duda, porque cuando yo respondí la tercera pregunta, yo puse la voluntad y puse la cita bíblica de Romanos 7:18, donde dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no marca el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Yo quería que me explicara más a fondo sobre esa cita, porque, o sea, no entiendo muy bien porque dice que está en él no está el hacerlo. Entonces tiene poca voluntad cuando habla de esto. Entonces no entendí muy bien, o sea, lo interpreté bien, pero no entiendo bien a qué se refiere cuando menciona esto. Muy bien, entonces arranquemos diciendo que la razón de Pablo moral es correcta. O sea, él dice lo que usted mismo dijo, o sea, él sabe lo que está bien, él sabe lo que está bien y él sabe lo que está mal. Luego, él quiere hacer el bien, él no quiere hacer el mal, ¿ya? Pero resulta no haciendo lo que quiere, o sea, por decirlo así, tiene vamos a llamar a eso, una voluntad débil. Lo voy a explicar con una anécdota. Hace mucho tiempo yo evangelizaba a un señor ya mayor, él ya murió. Él era alcohólico, mi número alcohólico, y bebía desde los 8 años de edad. Así que podemos hablar de alguien que fue alcohólico toda su vida. Y él me decía, yo soy más burro que los burros, decía él. Esa era su forma de hablar, ¿no? Porque si a un burro, decía él, le ponemos se dice paila en Nicaragua, Guatemala, es un caso, una palangana de agua, y a la par le ponemos una palangana de trago, de aguardiente, pues el burro se va a beber el agua y no se va a beber el aguardiente, pero yo me bebo el aguardiente, no me bebo el agua. Guaro, decía él en el contexto de Honduras, entonces soy muy burro, decía. Entonces yo le decía, ¿usted sí quiere dejar de beber? Y él decía, sí, pero no puedo. Ok, estos casos nosotros los vamos a ver por montones, por montones. Y eso que acabo de decir no es cierto solo del alcohol, es cierto de todos los vicios. Ahora voy a decir otra cosa. No es solo cierto de todos los vicios, sino es cierto de todos los pecados. A ver, nadie se casa. Hay excepciones. Perdón por decir nadie, ¿no? Pero podemos decir que hay excepciones. Siempre hay excepciones a toda regla. Pero nadie se casa. Ninguna mujer, por ejemplo, dice, bueno, cuando yo sea grande, celebre mis 15 años, voy a tener relaciones con mi novio y con todos los novios que tenga. Y luego voy a quedar embarazada y voy a tener 3 abortos en mi vida. Luego me voy a casar y me voy a divorciar a los 2 años y luego me caso con otro. O sea, nadie piensa así. Toda mujer figura su vida de manera muy diferente. Y todos figuramos nuestra vida de manera muy diferente. Usted entra a una cárcel y ninguno de ellos planificó el destino que le tocó, pero sus acciones fueron llevándolos hacia ese destino. O sea, nadie racionalmente elige ese estilo de vida. O sea, nadie lo elige, sino que las circunstancias van llevando hacia allá y en determinado momento hay conductas que no se pueden alterar. O sea, somos débiles de voluntad, dicho de otra manera. Y eso que es cierto del alcohólico, porque se puede ver, usted lo puede ver, es también cierto de todo pecado. O sea, las personas saben que lo que hacen está mal. Eso lo saben, eso es parte de la racionalidad, del concepto moral que todos tenemos en nuestra mente. Eso sabe lo que está bien, sabe lo que está mal, pero en determinado momento elige lo que está mal. Entonces usted dice, pero si usted sabe lo que está bien, entonces ¿por qué hace el mal? Y la respuesta va a ser porque lamentablemente no puedo hacer el bien que apruebo, sino que el mal que desapruebo, ese hago. Bueno, le voy a poner otro ejemplo. Vamos a hacer una encuesta, ¿sí? Y vamos a entrevistar a 100 mentirosos. Y le vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Mentir es moralmente correcto? Y los 100 mentirosos van a decir que mentir está mal.
¿O le gustaría a usted, por ejemplo, que su médico le mintiera? Y usted estuviera enfermo de gripe, pero él le dijo que es dengue, so para fregarlo. Todos diríamos que mentir está mal. Serle infiel a su pareja está mal. Le vamos a entrevistar a 100 infieles. Y los 100 infieles van a decir que está mal. Porque a la hora de que la pareja a ellos le es infiel, pegan el grito y dicen, pues eso está mal, eso no se hace. Pero, ¿cómo es que emites un juicio para uno y no para otro? Vamos a preguntarle a 100 ladrones si robar está bien o está mal. Y los 100 ladrones van a decir que está mal. Ellos van a decir, está bien que yo robe, pero está mal que todo el mundo robe. Por eso el filósofo alemán Emmanuel Kant decía que la forma de saber si una conducta es correcta o no es convertirla en una ley universal. Si estoy de acuerdo en que todo el mundo lo haga, entonces está bien. Pero si estoy en desacuerdo en que todo el mundo lo haga, entonces eso es incorrecto. Sí, sí, me estoy explicando en la situación. Entonces, todos sabemos lo que está bien, lo que está mal y por qué elegimos hacer el mal. Precisamente esa ley, dice él, yo no la entiendo en mí. Ahora, voy a empezar a explicar otro concepto del el concepto carne, ¿sí? Hermana Reina. Hermano, muchas veces la excusa que uno tiene, que muchas veces pues es bastante infantil, que como que cuesta hacer lo bueno y se nos hace más fácil hacer lo malo. Y en el caso de Pablo, él, eso pensaba yo, eso contesté realmente que era en su actuar, porque en razón no, él tenía el conocimiento, él sabía lo que era hoy, ya no le pertenecía al mundo ni al enemigo, era de Cristo. Como tal tenía que razonar, pero muchas veces se le daban situaciones que él, aunque quería actuar correctamente, pues terminaba haciendo algo incorrecto, que era, no era tal vez tan grave, no era siempre, pues, por decirlo así. Pero yo siento, hermano, que muchas veces ese es, por lo menos en mi caso, cuando yo me he equivocado y pues he hecho algo incorrecto, yo digo, pero es que me costó, se me hacía difícil. Pero Sí, no, claro. uh -huh, Yo, okay. yo estoy de acuerdo con usted. O sea, la razón por la cual yo me porto mal es porque portarse bien es difícil. Bueno, ¿quién había levantado la mano? Creo que era Rebeca. Sí, bueno, yo leí todo los versículos, ¿verdad? De hasta el 8 y realmente, o sea, en mi perspectiva, yo siento que Pablo, la ley, bueno, para comenzar, la ley era, era algo que tenía que pasar para que nosotros conociéramos lo que era el pecado y para la venida del Señor Jesús. Y siento que Pablo realmente, o sea, estaba súper estudiado de acuerdo a la ley y Ujú, comprendía correctamente todos los pecados, porque en sí la ley, él dice que la ley en sí no es mala, porque en realidad nos ayuda a comprender en qué estamos fallando. Si no existiera la ley judía, no pudiéramos comprender realmente los pecados, como usted estaba mencionando. Entonces, hay una parte que él dice también, bueno, pero ahora, pero igual no nos podemos justificar por medio de la ley, entonces él prefiere la justificación por Cristo. Pero hay una parte que dice, bueno, entonces, como somos justificados, entonces vamos a dejar la ley y vamos a pecar. No, de ninguna manera, dice él. Y yo estoy tratando de comprender porque realmente, o sea, el mensaje que usted está dando es súper profundo, realmente no sé si es que realmente, o sea, bueno, la naturaleza humana es pecaminosa, ¿verdad? Siempre vamos a tener errores, siempre podemos ser justificados, pero no pensar que nos podemos aprovechar de eso para seguirnos justificando, como hay una religión que existe que se llama salvo siempre salvo, que ellos ujú, una vez están en esa religión, ellos saben de que son salvos, ¿verdad? claro. Tampoco puede ser así, me imagino, o no sé, pues es muy profundo, me Sí. gusta comprenderlo, pero es complejo realmente.
Déjeme hablar. Vamos a dejar que Marta pregunte. Y quiero explicarles un concepto ahí que está bien raro, que es el de la carne. Sí, hermana Marta, tiene apagado el micrófono. Cuando Ya. leíste, decía tres palabras que es la razón, te decía el actuar y te decía la razón, el actuar y la otra palabra era, no sé, ya. Entonces, nosotros los seres humanos, ¿verdad? O entiendo yo que a veces sabemos que las cosas son malas, ¿ya? Pero las hacemos, actuamos, ¿ya? Y después, ay, si estas eran malas, no debía hacerlas. Entonces, a veces, por mucho que sepamos, y es lo que entendí, esa parte, porque te lo repitió, sabes las cosas que son malas, la ley te lo dice, ¿verdad? Pero lo hacemos, porque es nuestro cuerpo, nuestro actuar es otra, nuestra voluntad, ¿ya? Una cosa es lo que es la cabeza tenemos y otra cosa es lo que queremos hacer y lo que terminamos haciendo. ¿Mm? Sí. Y el ser humano es así, o sea, y la palabra te dice, la ley es clara y te dice, el Señor quiere que sea un buen cristiano y que haga su voluntad porque hasta vino su Hijo para sacrificar por nuestros pecados. Sin embargo, sabiendo eso, como decía inicialmente usted, siempre cometemos pecados, aunque no Sí, querramos, aunque seamos que querramos ser el mismo, el mejor cristiano. ¿Ya? claro. Y con eso, con esos tres conceptos de la razón, de que sabemos que es lo bueno, pero terminamos actuando y cayendo a la voluntad de lo que no se debe hacer. Ahora, todo eso que estamos diciendo es cierto, pero Pablo está diciendo otra cosa que quiero que me capte. Pablo no solo está diciendo que es que nosotros terminamos haciendo lo malo, sino él está diciendo que la ley le produjo a él muchos más pecados. Mejor dicho, que sin ley él estaba mejor. Pero una vez que vino la ley lo fregó. Entonces viene la pregunta, ¿por qué? Él dice, mira, la ley produjo en mí mucho pecado. Entonces, ¿pero cómo? ¿La ley es mala entonces? Y él dice, no, la ley es buena, pero lo que era bueno produjo en mí una serie de pecados. ¿Por qué? Entonces él dice, por una cosita que vive en mí, la carne. Vamos a explicar lo que es carne. A veces uno piensa que carne se refiere al cuerpo y la carne no es el cuerpo. O sea, en Pablo, ¿no? No es el cuerpo. A veces uno dice, mira, esta carne me hace pecar y uno toca su cuerpo, ¿no? Este cuerpo me hace pecar porque nosotros tenemos el problema de pensar que los pecados son físicos. Los pecados no son físicos, son espirituales. O sea, el cuerpo tiene necesidades. Por ejemplo, si yo no como, entonces me muero, ¿no? Si yo no como, me muero. Y si yo no bebo, entonces me muero. Ya. Pero ¿será cierto que existe la sed de coca, de Coca-Cola? Porque ahí dicen a veces, yo tengo sed. ¿Sed de qué? De coca. Mentira, no existe la sed de coca, existe la sed. Y cuando uno bebe agua, pues la sed se le quita. Pero los que son viciosos dicen que tienen sed de Coca-Cola. Ok, entonces, ¿por qué estoy presentando esto? Luego dice uno, mire, hermano, yo cometí adulterio, ¿por qué? Porque este cuerpo, no, pues, tu cuerpo no, o sea, porque adulterio es otra cosa, ¿no? El cuerpo, como es físico, es un ser sexual, o sea, es un ente sexual. Entonces yo, por estar dentro de este cuerpo, soy un ente sexual y por lo tanto tengo X o Y necesidades de carácter sexual. Muy bien, pues tú te puedes casar, estar con tu esposa y no hay ningún problema. Sí, pero es que a mí, es que yo no tengo sed de agua, tengo sed de Coca-Cola. Es decir, a mí no me gusta mi esposa, me gusta la vecina. Esa es otra cosa. No, pues estoy explicando, ¿no? Aquí no es una necesidad fisiológica, sino es otra cosa. Por eso es que el pecado viene a ser algo espiritual. Estoy consciente de que hay quienes roban por hambre,
Pero les voy a decir a usted que la gran mayoría de los que roban no roban por hambre. Todos los políticos roban y ninguno de ellos tiene hambre. Siempre. Entonces, es a un nivel espiritual. Llegamos aquí. Entonces, el concepto carne no es físico, sino es espiritual. Ahora, ¿cómo interpreto yo carne en Pablo? Puedo equivocarme en mi interpretación, pero lo interpreto así. Carne en Pablo es mi ego, mi yo, mi ego. Ahora, expliquemos un poquito mejor esto. Generalmente se tiene mejor relación con la novia que con la esposa. Y usted va a decir, ¿en serio? En serio. ¿Por qué? Por el ego, ese detallito. Cuando yo, digamos, vamos a poner, siempre me pongo como ejemplo, pero yo quiero, como todo esto queda grabado, que entiendan que yo no ando en estas cosas y solo es un ejemplo, ¿sí? Soy una persona muy seria, muy casada, pero entonces, vamos a retroceder. Vamos a suponer que a mí me gusta una muchacha. Soy soltero. En mi supuesto soy soltero y a mí me gusta una muchacha. Muy bonita ella. Y entonces le digo, la invito a salir, ¿no? Y ella me dice, listo. Y cuadramos el sábado a las 5 de la tarde. Entonces yo llego a la cita, 5, 5:15, 5:30, 6 de la tarde y la muchacha no se aparece. Luego se aparece por ahí a las 6 de la tarde. Y me dice, perdone la tardanza, es que el tráfico. Y yo con cara de buena gente le digo, ay, no se preocupe, ni se preocupe, porque estoy tomando nuestra cita como un acto de gracia. Así hacíamos nosotros con la novia, pero con la esposa se tarda 5 minutos en llegar a la reunión en donde cuadramos que nos íbamos a ver y pegamos el grito al cielo. Entonces viene la pregunta, o sea, ¿por qué cuando eran novios eras tan paciente, tierno y cariñoso? ¿Y por qué ahora que es tu esposa eres lo contrario? O sea, ¿qué sucedió aquí? El problema de lo que ha sucedido aquí es el ego. O sea, antes yo era novio y por lo tanto no tenía ego. Sale conmigo porque es un acto de gracia y por lo tanto está bien. Pero ahora que mi ego creció, porque ahora yo soy su dueño, por decirlo de esta manera, entonces noto como una tremenda falta de respeto. Total, el matrimonio dañó la relación que yo tenía con ella. Miren lo que acabo de decir. O sea, ahora, lo voy a contar mediante una anécdota, y esto sí es cierto. Yo jugaba fútbol cuando era niño y era muy malo para jugar. O sea, no era bueno. Había un campito abajo de la casa y yo bajaba a pedir juego. Empezaban a repartirse a los jugadores y generalmente me dejaban de último, entonces me dejaban como defensa, o sea, porque los que son malos se quedan de defensa, ¿no? De quedarte atrás, ¿no? Listo. Y yo pues contento jugaba y cuando alguien hacía una jugada mala, como yo era malo y me consideraba malo, entonces yo me acercaba a ese jugador y le decía, tranquilo, la próxima la vas a hacer mejor. Ah, dale, dale, bien. Y disfrutaba el juego, pero me volví bueno para jugar. Y cuando fui bueno para jugar, me volví mal compañero. Porque entonces, cuando yo ya era bueno, por lo menos cuando yo me creía bueno, no tanto cuando yo era bueno, cuando yo me creía bueno, alguien hacía una mala jugada y yo le caía encima, oye, pégale bien, o sea, saquen a este, cambien a este otro. ¿Por qué? ¿Por qué yo era tan amable antes y ahora yo era tan odioso? ¿Qué cambió en mí? El ego subió, lo que nosotros llamamos carne. Cuando Pablo habla de carne, carne es el intento que nosotros, es lo contrario de humildad, sí, es el intento que nosotros tenemos de sobresalir. Y esa carne es parte esencial del ser humano. Dígale a usted a una niña de 2 años que es fea y va a ver cómo me pone.
Dígale que es linda, a poner feliz. Cuando usted le dice que es linda, alimenta su carne. Cuando usted le dice que es fea, choca con su carne. Dígale a un jovencito de 5 años que es tonto y va a ver cómo me pone bravo. Dígale que es lo mejor que ha habido en este mundo, que se va a poner bien. O sea, dicho de otra manera, cuando yo predico, ¿sí? Cuando doy una clase, suceden dos cosas. No, número uno, cuando yo predico, un porcentaje de la gente me alaba y un porcentaje me critica. Un porcentaje dice qué bonito estuvo y otro porcentaje dice aburrido. Listo. ¿Cómo me siento yo cuando me dicen qué bonito predicó? ¿Me siento bien? Sí, por la carne. La carne hace que yo me sienta bien. Y cuando me critican, ¿me siento bien? No. ¿Qué es lo que hace que me sienta mal? La misma carne. Cuando uno tiene su carne reducida al mínimo, mire el concepto. Cuando uno tiene su carne reducida al mínimo, empieza a apreciar las críticas. O sea, cuando me dicen, mira hermano, usted podría mejorar en tal y tal cosa, y yo digo, wow, pues tiene razón, gracias. Wow, este hombre, su carne la tiene reducida al mínimo porque la crítica no le afectó. Y cuando no me pongo tan contento por las alabanzas que me echa, las flores que me echa, es porque mi carne está en nivel bajo. Ok. La ley aumenta la carne. Sí, a ver, acuerdan que hay una parábola allá en el Evangelio de Mateo. Hay una viña y hay un hombre que sale a las 6 de la mañana y contrata a hombres para trabajar en su viña. Luego sale a las 9, luego a mediodía, luego a las 3 de la tarde y por último sale a las 5 de la tarde y hay unos que trabajan 1 hora. Y luego les dice a todos, trabajen en mi viña y yo le pagaré lo que es justo. Muy bien. Yo no sé cuántos de ustedes están desempleados, yo estoy desempleado ahorita, o sea, yo no tengo empleo. Así que el día que a mí me den un empleo, voy a estar muy contento. O sea, cuando me digan, mira, te conseguimos un trabajo, yo voy a decir, bueno, gracias, o sea, van a tener un empleo. Entonces estoy contento, ¿cierto? No importa, hay que trabajar duro y ganar plata. Entonces, las personas que salieron a las 6 de la mañana a buscar empleo y con su empleo estaban contentas. O sea, digo, voy a trabajar todo el día y al final del día lo que yo espero es mi denario, ¿no? Están contentos. Y cuando dan el pitazo de que terminó el trabajo, listo, ahora hagan fila porque le vamos a pagar. Entonces ellos están, ¿cómo están? ¿Están contentos o están tristes? Les van a pagar, entonces están contentos. Vamos con el concepto. Pero el dueño de la viña le dijo a su mayordomo, hazme un favorcito, ¿sí? Págale a los que entraron de último. Trabajaron 1 hora. Entonces, a ellos les pagaron y ellos lo que esperan recibir, realmente, lo que esperan recibir es una tontera. No esperan recibir un denario, esperan recibir 10 centavos de denario, por decir algo. Que le digan, esto es lo justo, esto trabajaste, esto te pago. Pero les pagaron un denario. ¿Cómo están ellos? ¿Contentos o tristes? Están contentos. Pero cuando viene y le paga a los que trabajaron todo el día, o sea, cuando viene y le paga a los que entraron a mediodía, págale un denario. ¿Están ellos tristes o están contentos? Están contentos, porque ellos esperaban medio denario y les dieron uno. Están contentos. Pero cuando le viene y le da a los de la mañana y le dice, toma tu denario, el verbo griego que aparece ahí, creo que no está bien traducido en Reina Valera, porque le dice el dueño de la finca, de la viña, ¿no? Le dice al trabajador, le dice, ¿en cuánto conviene en pagarte? Un denario. Entonces te estoy pagando lo que es justo. En Reina Valera le dice, toma tu denario.
y vete, ¿no? Pero en Nueva Versión Internacional, que creo que traduce mejor esta palabra, le dice, levanta tu denario. La palabra griega es jaire o jairo, que quiere decir levanto. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia? Parece ser que el hombre ha agarrado el dinero y lo tiró. O sea, como quien dice, estoy tan bravo que agarro que tiro esta cosa. ¿Cómo le va a explicar a su mujer cuando regrese? ¿Te dieron trabajo? Sí. ¿Trabajaste todo el día? Sí, pero me cayó mal ese señor y por eso le dejé el dinero. O sea, bruto. O sea, trabajaste todo el día, agarra tu plata y vete. Entonces llega un momento que le dice, levanta tu denario y vete. ¿Por qué está enojado él? Mi papá me explicaba oye, se me fue el tiempo. Mi papá me explicaba esta parábola y él me decía, mi papá me decía, yo estoy de acuerdo con ese hombre. O sea, es mejor dicho, le daba la razón. Y tal vez todos nosotros estamos pensando lo mismo. Sí, tienes razón. O sea, qué bonito que yo trabajé todo un día y aquellos trabajaron un rato nada más y ahí nos van a pagar lo mismo a todos. O sea, no es justo. Entonces, el hombre tiene razón. ¿Y sabe por qué mi papá le daba la razón a ese hombre? Porque tanto ese hombre como mi papá tenían un concepto dentro de sí que se llama carne. Por eso, por eso. Entre más bueno soy, óigame bien el concepto, entre más bueno soy, más exijo y peor es mi relación con Dios. A ver, permítame terminar este concepto, que quiero concluirlo. Mire, supongamos, ¿no?, que yo soy una persona no tan buena para el trabajo. Vamos a suponer que a mí me dan un empleo, ¿sí? Y vamos a suponer que ese empleo sea manejar un tractor de esos, excavadoras, ¿sí? Yo no sé ni cómo se hace eso. No sé ni cómo se hace. Pero vamos a decir que yo me monto y agarro el instructivo y empiezo a trabajar, ¿no? Y entonces viene el jefe y me dice, oye, Selvin, tú sí no puedes trabajar en esto, ¿no? Pues no, nunca he agarrado esto. Entonces que me diga, pues, sí, adelante, échale, échale. Yo voy a decir, qué buen jefe. Y yo sigo trabajando y hago todo y me esfuerzo y él viene y me paga. Tranquilo, Celio, mañana te va a ir mejor. No te preocupes. Entonces, yo voy a desarrollar una relación muy buena con ese jefe. ¿Ya? Y si me dice, mira, te vamos a dar 20 días para que te pongas en sintonía, ¿sabes qué? No te vamos a pagar todo, no te vamos a aumentar porque estás aprendiendo. Entonces yo estoy contento con ese jefe. Ahora vamos a suponer que yo sea muy bueno manejando esa máquina y el jefe no me aumentó el salario. Ahora yo estoy bravo con él y mi relación con él es mala. Ahora lo voy a decir en estos términos. Entre mejor marido sea yo, peor me llevo con mi mujer, porque espero más. Soy fiel, soy cariñoso, proveo para la casa, me mato trabajando, salgo temprano, llego tarde y entrego todo por mi casa. Y cuando vengo, ni una tacita de café me dan. Sí termino peleando con la mujer. Pero si yo soy mal marido, o sea, me fui con mis amigazos por allá, ¿no? Estuve toda la tarde platicando, ¿no? Y regreso bien noche y mi esposa me, ay, regresaste, sí, no, bueno, no estaba enojada, oye, qué bien me llevo con ella, me voy a preparar mi propio café y me voy a sentar a la cama con ella a platicar un poquito de las cosas que hice. Entonces usted dice, o sea que ser buen marido te hace tener mejor relación con tu esposa. Lo que estoy diciendo es pura paradoja, o sea, es pura paradoja, pero es una paradoja cierta. Yo generalmente soy mejor amigo de mis estudiantes que eran peores estudiantes. O sea, es una cuestión muy, muy rara, pero es una paradoja. Cuando nosotros somos buenos y cumplimos con la ley de Dios, desarrollamos una relación mala con Dios, porque esperamos que Él, lo voy a presentar de esta forma, ¿sí? Si Job hubiera sido malo y le vienen maldiciones,
El hombre se arrepiente y al día siguiente le pide perdón a Dios y ya arreglamos las cuentas. Señor, perdóname, me salió barato, pero perdóname, ¿no? Pero como Job era intachable, entonces él le dicen los amigos, pídele perdón a Dios. Y él dice, ¿y yo a cuenta de qué le voy a pedir perdón a él? ¿De qué? Ah, entre más bueno eres, menos aprecias la gracia de Dios. Entonces, por eso es que Pablo dice, el mandamiento es bueno, el problema no es el mandamiento, el problema soy yo, que yo estoy vendido al pecado y tengo un concepto que se llama carne. Y el mandamiento vino y me mató. Mi relación con Dios se vio afectada. Ok, terminamos aquí. Tengo que desarrollar el otro concepto de ¿puede el cristiano pecar? Este es un concepto muy importante. Empecé con el capítulo 7, pero ahora nos brincamos al 6 y al 8, que van a decir una cosa muy diferente. Entonces, eso de que soy pecador, no le puedo hacer de otra porque soy totalmente corrupto, porque la carne que vive en mí me hace, el capítulo 6 y el capítulo 8 lo contradicen. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga. ¿Okay?